esta noche, gloria al Señor. Vamos a darle gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en su casa. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, esta noche te presentamos todo el honor y toda la honra. Dios mío, te damos toda la exaltación. Tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso, Rey. Solo tú eres digno, Padre Celestial, de ser alabado, ser glorificado, Señor. Solo tú eres Dios. Padre Celestial, en esta noche colocamos delante de tu presencia cada una de nuestras vidas, Dios mío. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido, Rey. Haznos dignos de estar delante de tu presencia. Señor, en esta hora, Padre, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Padre. Oh Dios mío, ayúdanos a entender lo que leemos, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender tu palabra, Dios del cielo. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, Señor. Padre Celestial, bendice esta clase de instrucciones bíblicas, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice mi vida, Dios. Dame la gracia, la sabiduría, Señor. Dame la unción, poder, la autoridad, Dios mío, para hablar tu palabra, Señor. Con libertad, Dios. Padre Celestial, quita toda humana sabiduría de mi mente, Dios. Y bendícenos, Dios mío, a través de tu palabra. En esta noche, Dios mío, te lo suplico en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse, gloria al Señor. Amén. Y vamos con la ayuda del Señor a comenzar, aleluya, este nuevo ciclo, el segundo ciclo, ¿no? Son 2 ciclos en el año. El primer ciclo es para terminar en julio y este segundo ciclo es para terminar en diciembre con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar en esta noche, amados hermanos, de lo que es, aleluya, los objetivos de la iglesia de Cristo, y vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta la Biblia. Amén, con la ayuda del Señor. Miramos este tema acerca de los objetivos de la iglesia cristiana. ¿Qué es un objetivo, amados hermanos? ¿Qué es un objetivo? Es como un propósito. Propósito, amén, sí. Es una misión. Sí, amén. ¿Qué más piensan ustedes que es un propósito? Es como un convenio con Dios. ¿Puede ser no? No tanto convenio. Es una promesa. El objetivo, hermano, básicamente es como algo que nosotros nos proponemos, nos colocamos en nuestras vidas para, en la medida que vamos caminando, lo vayamos cumpliendo. Amén. Metas. Un objetivo nos lleva a una meta. Un objetivo nos lleva a cumplir una meta. Mi objetivo es, aleluya, consagrarme para llegar a ¿dónde? Al cielo. Mi objetivo es estudiar la palabra de Dios para poder avanzar en este camino espiritualmente. ¿Amén? Entonces, esos son los objetivos hablando a nivel personal. Pero vamos a hablar de los objetivos a nivel ¿qué? General. Una cosa es el objetivo suyo como persona, como creyente, y otra cosa es el objetivo de la iglesia como tal en la tierra. Amén. Entonces, por eso aquí vamos a hablar de los objetivos de la iglesia cristiana. Y habla esta enseñanza, amados hermanos, de que los seguidores de Jesucristo residen normalmente en una misma comunidad. Amén. Entonces, vamos a poner el caso de la iglesia, gloria al Señor, en este municipio de Bello. Amén. Entonces, si estamos residiendo acá en una misma, si ustedes residen acá en una misma comunidad, entonces dice la enseñanza que debemos congregarnos y lógicamente constituirnos en una iglesia local. Esta es la iglesia local
del municipio. Miremos estos textos, amados hermanos, busquémoslos, ahí están los 3 textos. Uno puede leer Mateo 18, 17, 20, otro que lea Hechos 8, 1, 9, 31 y otro que me haga el favor de leer Hebreos 10, 25. Lo busco Hechos. Amén. Podemos leer Mateo 18, 17 y luego el versículo 20, por favor. Claro que sí. Hermanos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aleluya. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado al cielo. Perdón, hermano, vaya al versículo 20, por favor. 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces, miren ustedes el hablar de una reunión donde 2 o 3 tengan un mismo objetivo y persigan un mismo propósito. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahí está. Amén. En medio de ese propósito. Gloria al Señor. Aquí pues está hablando, básicamente el tema es referente a la manera como se debe perdonar a un hermano, dice aquí la escritura. Y siempre desde el Antiguo Testamento vienen los textos hablando que para que algo se pueda confirmar, se pueda reafirmar, se pueda hacer, siempre deben haber 2 o 3 testigos. Amén. Y la Biblia siempre habla de esa manera. Para nosotros poder analizar algún problema, para poder expresar algo, aleluya, siempre es bueno que estén 2 o 3 personas. Amén. Mínimo, con la persona que va a estar atestiguando. Gloria al Señor. Esa es la manera como nos enseña aquí la escritura, pero a la vez se toma también en algunos casos, hablando de estar congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él esté ahí presente. Hechos 8:1 y 9:31, ¿qué dice? Bueno, la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo persigue la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y 2 fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Verso 9:31. 9:31, sí. Pasemos a 9:31. Dice. Y aquí está. 9:31. Entonces las iglesias tenían. Perdón. Sí, ahí Entonces estamos. las iglesias tenían Paz. paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se Acrecentaban. fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren ustedes, amados hermanos, hablando precisamente de los objetivos de la iglesia. Amén. Y esto entra ya como en medio del testimonio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Las iglesias tenían paz. 1. Las iglesias eran edificadas. 2. Las iglesias andaban en el temor del Señor. 3. Y se acrecentaban, fortalecidas por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, una iglesia, la única manera de que tenga estas características es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, amados hermanos. Es que si el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia, no hay absolutamente sino ruido y palabras humanas por expresar, no más. La presencia del Espíritu Santo debe morar dentro de la iglesia, amados hermanos. ¿Amén? Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre con su iglesia. Amén. Por eso Él nos dice, les dejo un conservador.
Les dejé un consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. Hebreos 10:25. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 25. 25. Dice la palabra, no dejándonos de congregar, Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Está hablando aquí, aleluya, la escritura, el autor a los hebreos, sobre el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Pero aquí habla de no dejando de congregarnos. Una de las falencias del creyente, de nosotros los creyentes, en cualquier parte de la tierra, es ¿cuál? Dejar de congregarse. ¿Qué le sucede a usted cuando usted está o se empieza a alejar del fuego en medio del frío? Se aleja. Así es, Se aleja de Dios. empieza a padecer algo que llama hipotermia, baja temperatura corporal. Y baja, es completamente baja, hasta el punto de caer y no poder seguir caminando. ¿Amén? Lo mismo sucede hablando espiritualmente, en términos espirituales. Si nosotros como creyentes dejamos de congregarnos, la merma espiritual se va a notar. La persona que no se congrega, se nota que no se congrega. ¿Por qué no viene a la iglesia? No viene a los cultos de oración, no viene a los cultos de enseñanza de la palabra los jueves, no viene al culto de escuela dominical el domingo, no viene a ninguno de los dos cultos que se dan en la mañana, no viene al culto ni siquiera el domingo en la tarde. Entonces, ¿qué sucede con una persona? Se enfría. Hermanos, es un error tremendo el pensar, el creyente, que desde la casa, después de la pandemia, muchos han tomado esa decisión. Es que yo veo el culto desde la casa. Es que yo voy a sentir la presencia de Dios por medio de las redes sociales cuando veo el culto de la iglesia. Eso solamente lo sabe Dios, hermano. Pero el objetivo de este lugar es para que esté Dios primeramente y ¿quién? El creyente, usted, yo, los creyentes, congregados, reunidos en armonía para alabar y bendecir el nombre de Dios. Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Pero ese cuentico que a veces, ¿cierto? Nosotros mismos nos colocamos. No, es que yo no voy a la iglesia porque es que a mí me gusta ver los cultos desde mi celular en la casa. Y ahí que no pasa nada, hermano, no digamos mentiras. La gente se, aleluya, distrae en una y otra cosa, no presta atención al mensaje de la palabra y al final dice, no, yo estoy como muy ocupado, yo estoy como aquí como muy atareado. No, lo dejan de pronto por ahí prendido el celular y más tarde vuelvo y leo o veo el video a ver qué habló la palabra. Así le he escuchado yo a muchos y así hacen muchos. Amén. Entonces por eso aquí habla, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debe volverse una ¿qué? Costumbre. El que usted y yo vengamos a los cultos, hermanos. Algo que no podemos dejar de hacer. ¿Amén? Los objetivos principales de la iglesia cristiana son adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué eso? Porque o sea, no se da solamente con apariencia, pero no, desde de adentro el espíritu debe de adorarlo de manera muy pura. ¿Por qué, hermano Ferrey? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué adorar a Dios, como dice aquí el primer objetivo? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos buscando Juan 24, 23 y 24. Colosenses 3, 16.
hermanos, Necesitan salmos, sí. sí, amén. Bueno, Claro que sí, por favor. Qué bueno, entre todos, me colaboran y vamos más. Hermanos, lo que pasa, lo que sucede es que tenemos que tener claridad en algo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Es el supremo, creador del mundo, es el supremo. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, ¿usted lo ve? No. No lo ve. No lo sé. Pero si usted como persona está constituido de espíritu, alma y cuerpo, ¿con qué usted debe adorar a Dios? Con espíritu. Si Dios es espíritu, Con la fe. con su espíritu. ¿Qué es el espíritu del ser humano? ¿Qué es su espíritu? Nada. ¿Qué es su espíritu? Es lo más interno que tiene el ser humano para poder tener comunicación con Dios, hermano, con su creador. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, se está comunicando mi espíritu con Dios, hermanos. Es una relación. Amén. Entonces, por eso, si venimos acá, ¿a qué venimos? A adorar a Dios en la carne. No, sí, en el espíritu. En el espíritu, con el espíritu. Porque es mi espíritu el que se debe allegar a Dios. Y yo debo propender, debo hacer lo posible para que mi espíritu entre en esa adoración a Dios. Y no se distraiga con nada. Y no piense otra cosa mi alma. Y mi cuerpo no piense en hacer otra cosa diferente que venir acá a adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ese es el objetivo, hermano. ¿Qué dice Juan? Aleluya, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. amén. Amén. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Nosotros, sus hijos. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Dice aquí no dice en el cuerpo y en el alma. ¿Dice así? No, dice claramente la escritura, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. amén. ¿Ven? Por eso nosotros necesitamos esa comunicación con Él. Y la única manera de nosotros comunicarnos con Dios es a través de nuestro espíritu, hermanos. Eso es lo que el Señor nos... Salmo 100, Colosenses 3:16. Salmo 100, ¿qué dice? La palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Es la manera como nosotros necesitamos entender y comprender cómo venir a la presencia de Dios, amados hermanos. ¿Amén? Por eso hay que preparar nuestro espíritu antes de venir acá a tener ese encuentro con el Señor. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Con qué debemos cantar al Señor? Con salmos y cánticos espirituales. Salmos
e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Por qué con salmos? Pregunto. ¿Por qué con salmos? ¿Por qué con salmos? Porque Dios mora en... ¿Por qué con salmos? ¿Porque Dios qué? Mora en medio de la alabanza. Sí, claro, pero ¿por qué con salmos? Aquí dice claramente la palabra salmos. Porque nuestro dicho debe ser los benditos del Señor. O sea, ¿Por qué con salmos? Ustedes saben cuál es el libro de adoración y alabanza de los judíos. Los salmos. Los salmos. Los salmos son cánticos de alabanza y de adoración a Dios. ¿Sabía usted eso o no? Son para los judíos dentro de la Torá, amados hermanos, son como para nosotros el libro donde nosotros tenemos todas las canciones, todos los cánticos que llamamos nosotros acá dentro de la iglesia ¿cómo? Himnario. ¿Usted sabe qué es un himnario? ¿No saben qué es el himnario? Cánticos de las Aquí tenemos un himnario, en la iglesia se maneja un himnario. Pregunten, por favor, cómprenlo, léanlo. Un himnario es un libro, lo venden acá en la papelería. Himnario, libro de cánticos espirituales, hermano, cómprenlo y lo leen, es lo más hermoso. ¿Y qué pasa con el himnario? En el himnario hay una serie de cánticos, usted lo lee y es una bendición. Y muchos hermanos de los cánticos que nosotros interpretamos en medio del devocional, cánticos de alabanza y cánticos de adoración, ¿se encuentran en dónde? En el himnario. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Ustedes deben cantar con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿De qué manera? ¿Cómo hacerlo? Interpretando salmos, interpretando himnos, interpretando cánticos espirituales, no carnales, no que muevan la carne. ¿Hay cánticos que mueven la carne? Sí, claro. Claro. Y dentro de ciertas denominaciones, dentro de ciertas iglesias, usted ve, aleluya, que se motiva a la iglesia no a adorar a Dios con los cánticos y los himnos, sino a adorar a ¿quién? A la carne, a la carne. Y la gente resulta por ahí haciendo cosas que no debía hacer. Amén. En medio de la iglesia. Y creen que están agradando a Dios. Pero no es así, hermano. Porque a Dios se canta con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no carnales. Por eso Pablo dice aquí claramente, y cánticos espirituales. O sea que los podamos cantar ¿desde dónde? Desde adentro de nuestro espíritu. Vuelvo otra vez y les repito, hermanos. Nuestro espíritu, nuestro ser interior se llama espíritu, hermano. ¿Ven? Espíritu, espíritu. ¿Qué es mi espíritu? Mi espíritu es la parte dentro de mí que se comunica con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. Hay cánticos que nos mueven, que nos llevan a adorar a Dios. Cuando un cántico es espiritual, ¿usted cómo discierne que es un cántico espiritual? ¿Cómo discierne usted que es un cántico espiritual? Cuando ministra la presencia de Dios. Cuando realmente usted empieza a llevarlo a la presencia de Dios. Es un cántico espiritual, es un himno espiritual, es un salmo. Amén. Pero si a usted ese cántico espiritual en medio de la alabanza
o en medio de la adoración los lleva a la carne y usted no siente la presencia de Dios en su vida. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando, Señor? Terminó el devocional y no sentí ¿qué? La presencia de Dios. Eso es grave, eso es grave. Usted y yo debemos sentir la presencia de Dios cada vez que estemos en este lugar. Si usted no la siente, vamos a la presencia de Dios. Vamos a arrodillarnos y vamos a preguntarle al Señor qué está pasando con mi vida espiritual. Porque mi espíritu no se está allegando a usted durante el devocional. ¿Qué está pasando? Porque yo no estoy sintiendo la presencia de Dios en medio de su casa. Si es que yo vine a adorarle, Señor. Yo vine a adorarle, yo vine a alabarle. ¿Por qué no siento su presencia? Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo invita a la iglesia de esa manera, hermano. Pero también dice, impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Impartir el conocimiento, objetivos principales de la iglesia cristiana. Impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy en día se imparte conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias al Señor. En esta iglesia, sí. Sí, gracias al Señor. Pero si vamos a otros concilios, escuchamos fábulas, escuchamos cuentos, escuchamos distracciones muy buenas, menos la palabra de Dios. Y muchas veces los predicadores ni se suben al púlpito, ni se paran en estos lugares altos con este libro hermoso que, ¿cómo se llama? La Biblia. Viene sin Biblia, solo con el celular. Colocan el celular y el bosquejo si es que lo traen, porque también lo pueden traer en el celular. Esa es la manera de los modernistas, de los liberales, pararse en los púlpitos, sin Biblia, así, y hablar palabra ¿de qué? De humana sabiduría, y la gente feliz, contenta. ¿Por qué? Porque no disciernen, no leen la Biblia, no la estudian. Porque siempre quieren escuchar lo bonito y no la verdad. Entonces, miren ustedes a qué punto ha llegado la iglesia y el mundo. Y ese es el testimonio que estamos dando afuera. Ese es el testimonio que la iglesia del Señor está dando. ¿Sí? Esa es la verdad, hermano. Entonces, aquí dice el objetivo principal de la iglesia: impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de impartir ese conocimiento? ¿Para qué? Para el crecimiento. Para el crecimiento en la vida y en las virtudes del creyente. Amén. Segunda de Pedro 3:18, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 3:14. Por favor lo lee. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Pedro 3:18. Sí, ¿qué dice? Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermano Gonzalo, ¿qué Gracias. es redarguir? Redarguir es precisamente el Espíritu Santo, eso es por medio del Espíritu Santo.
Santo, no es el hombre, venir a mi pensamiento, venir a mi corazón y empezar a traer cosas malas que ha hecho el ser humano y se las trae por medio de la palabra para que él se sienta ¿qué? Mal delante de Dios por eso que ha hecho. Eso es real. Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la palabra que a usted le están predicando y le están enseñando. Y nos empieza a entrar y a hacer cambios en nosotros. Esa es la manera. Ojo, la palabra es Cristo, pero el que cambia su vida, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hermanos, eso lo tenemos que tener claro. Por eso se habla siempre de una experiencia del nuevo nacimiento, de dejar de hacer lo malo para no volverlo a hacer. Ahí se experimenta el nuevo nacimiento, ahí se experimenta una nueva vida en Cristo. Erais, dice el apóstol Pablo, algunos de vosotros, erais, pasado, pero ya no se aplica para el presente. Amén. Entonces por eso el que redarguye es el Espíritu Santo. Amén. Se predica la palabra, se enseña la palabra y el Espíritu Santo hace que esa palabra penetre a la mente y vaya ¿a dónde? Al corazón y traiga inmediatamente al ser humano su vida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha cometido esto? ¿Por qué ha hecho esto? Eso es redarguir, hermanos. Amén. Traer a la memoria precisamente todo ese pecado que la persona haya cometido. Amén. Y eso utiliza lo que haya que utilizar el Espíritu Santo. La mente, el corazón, la conciencia. Amén. Para que la persona se acuerde de que tiene, aleluya, cuentas pendientes con Dios para arreglar en su vida. Porque la gente comete el pecado y se hace, antes no ha pasado nada. Pero ahí queda registrado. Y el que trae luego ese registro es el Espíritu Santo, ¿por medio de qué? De la palabra que se le predica a esa persona. ¿Vemos? Cuando estuve en vacaciones de trabajo, que vine a la palabra del juez, cuando el pastor aquí, dijo el pecado de un joven que venía en el mundo como que con drogas y usted ya estaba aquí. Ese hombre se comenzó a reconocer una mujer. Salmo 119, versículo 9, 2 Corintios 7, 9, Juan 13, 34. ¿Quién tiene? Salmo 9. Sí, amén. 119, 9. Amén. Esa es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven Con su su camino, con guardar tu palabra. Amén. 2 Corintios 7, 1. ¿Lo tenemos o no? 2 Corintios 7, 1. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Y Juan 13, 34. ¿Sí? ¿Cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. 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 Esa es una manera de ver que los objetivos de la iglesia cristiana se encuentren, hermanos, en medio de este lugar. El amor. O sea, que no haya, aleluya, odios, resentimientos, no haya malos entendidos, raíces de amargura en nosotros, los creyentes, con otros creyentes. Amén. Vamos a otro objetivo
objetivo principal, propagar el Evangelio por doquier. Marcos 16:15, ¿quién lo lee? Hechos 1:8, por favor. Esta es la palabra, Marcos 16, 15. Sí, 15. Y le dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo opcional? Hermanos, Eso lo demanda Dios. propagar el Evangelio por doquier es algo opcional. No Si usted es un quiere, deber de nosotros. si usted quiere, si usted quiere lo puede hacer. No, es un deber. Cuando pueda lo puede hacer. Cuando pueda. Cuando quiera. Cuando no esté cansado. Cuando tenga tiempo. ¿Sí? Hermano, es un mandamiento de Dios. Lo que pasa es que la iglesia no lo quiere aceptar y no lo quiere interpretar como está escrito. Pero esto es un mandamiento, esto es un mandato, hermanos. El Señor Jesucristo está hablando aquí en sus propias palabras y les dijo: id por todo el mundo. Él lo dijo: si tiene tiempo, si usted puede, si no está cansado, ay, que primero usted, primero su ego, primero su tiempo, primero esto, aleluya. No, aquí dice claramente: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Amén? Eso lo debemos tener claro en nuestra vida. Hechos 1:8, ¿cómo dice? Lo tengo yo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermoso versículo. Hechos. La ascensión del Señor. Señor Jesucristo estaba elevándose a los cielos, y antes de elevarse a los cielos habló estas palabras ¿a quién? A los apóstoles. A los discípulos ahí. Amén. Por eso les dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo va a recibir poder? Aleluya, el creyente. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo lo llene. Cuando el Espíritu Santo nos llena. Amén. Nos llena. Amén. ¿Lo entendemos, hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea. ¿En dónde más? En Samaria. ¿Y en dónde más? Y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del Señor con nosotros, los que nos dispongamos para esta labor, hermanos. Es llevar el Evangelio, llevarlo, predicarlo, enseñarlo, tal y como está escrito. Amén. Eso es lo más hermoso. El asistir con regularidad a la casa de Dios debe ser el firme propósito del creyente. ¿Estamos de acuerdo? El asistir regularmente. ¿Qué significa regularmente? Constante. Disciplinado. Ir a cada culto, venir a cada culto. ¿Amén? ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué los creyentes a veces, y no a veces, casi siempre, no vienen muchos creyentes al culto de oración los martes? Puedo entender que ves que está en el trabajo o estudio, que puede pasar. Pero hay veces muchos otros les da como Es una pregunta capciosa. ¿El culto del martes no debería ser como el culto del jueves? Pregunto. No es para responder. ¿El culto del martes no es como la escuela dominical del domingo? Es que el culto de martes de oración. El culto del martes es un culto de los más importantes de toda la semana. ¿Lo sabía usted? Es de los más importantes de toda la semana. Cuando no podemos venir, estamos perdiendo una bendición más. Porque en el
culto del martes nos centramos en ¿qué? En la oración. Y ese es el propósito del culto el martes, orar. Pero ¿por qué toda la iglesia no se congrega el día martes en torno a la oración? Da pereza. ¿Ven? O sea, no respondamos. Es la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿por qué yo no voy nunca a un culto el martes? Porque es que hay creyentes que nunca vienen a un culto el martes. Nunca. Y nunca y nunca. Los ve usted el jueves animados, los ve el domingo animados. Pero el martes no aparece. ¿Por qué no viene el martes? Amén. Entonces, hermanos, es eso, o sea, el asistir con regularidad a la casa de Dios, entendiendo los propósitos de Dios en cada culto, hermanos. Porque es que en el culto de oración sabemos que orar, ¿qué es? Es hablar con Dios. Yo tengo que aprender a oír lo que Dios quiere hablar conmigo, lo que quiere hacer con mi vida. Pero también debo ser consciente de que voy a hablar con Él. Voy a hablar con Dios. Yo vengo aquí al culto el martes a hablar con Dios. Nos arrodillamos a hablar con Dios. Pero ¿será que a muchos no les gusta arrodillarse a hablar con Dios aquí? ¿Ven? Entonces, hermanos, es esa la inquietud que les dejo. Dice, ¿por qué asistir con regularidad a la casa de Dios? Porque esto produce gozo. Salmo 122.1 y Salmo 16.11. En 122.1 la nombre Sí. del Espíritu Santo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. O sea, hay gozo. Salmo 16.11. ¿Cómo dice? Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra paz. Amén. Eso es lo que produce el asistir con regularidad a la casa de Dios. ¿Qué más produce? Contemplará la hermosura y la gloria de Dios. Salmo 27. 4. Bueno, dice la palabra, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? ¿Qué es inquirir? Es indagar. Es indagar. Es venir yo acá al templo y venir a eso precisamente, para contemplar la hermosura de Jehová y para indagar en su templo. ¿Sobre qué? Sobre cosas personales, a nivel espiritual que yo tenga en mi vida y que yo desee hablarlas con Dios. Es algo entre Dios y yo, entre yo y Dios, amados hermanos. Amén. A eso venimos acá a la iglesia. A eso debe usted venir. A hablar con Dios, pero a sentirme, aleluya, que puedo, como dice aquí el salmista, contemplar la hermosura de Dios. ¿Ven? Que aquí está hablando el eso, contemplar la hermosura de Jehová. ¿Ven? Eso es. Disfrutará de las delicias de la comunión con los hermanos. El texto que tiene, aleluya, la obra de lema este año 2024, Salmos 133.1. ¿Qué dice? Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Cuán bueno. ¿Es bueno? Cuán bueno. ¿Y qué más dice? Y cuán delicioso es habitar. En el templo habitamos los unos con los otros, todos, la congregación, los hermanos. Habitar los hermanos juntos,
habla de qué? unidad, De unidad. En discordia, No. peleando, No. por raíces de amargura en el corazón, con odio, En armonía. criticando. En armonía, hermanos. En armonía. En armonía. Ese es el fundamento para poder llegar a disfrutar de la presencia de Dios en medio de su casa. Amén. La armonía. Participará del culto público a Dios. Culto público. ¿Qué significa eso? Está participando en las Culto público a Dios. En las evangelizaciones. este es un culto público. Este lugar es privado. o públicos. Es culto Este lugar es un lugar público. Amén. Hermanos, los templos son lugares públicos. Las iglesias son lugares públicos. Amén. Entonces, por eso aquí cuando nosotros venimos a participar del culto público a Dios. Dice aquí, recibiendo ¿qué? Edificación. Amén. Nos edificamos en medio de nuestra vida espiritual. Efesios 5:19, ¿qué dice? hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con el Señor en vuestro corazón. Amén. Vuelve otra vez el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice, hablando entre vosotros con salmos, vuelve y le pronuncia la palabra salmos, vuelve y le pronuncia y le repite la palabra himnos que le habló a la iglesia de ¿qué? De Colosa, y cánticos espirituales. Esas tres palabras, vuelve otra vez y se las menciona ¿a quién? A la iglesia de Éfeso. Las mismas tres palabras que le habló a la iglesia de Colosa. ¿Lo habíamos leído ya o no? Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestra carne. Dice aquí, en vuestros corazones, hermano. Vuestros corazones. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. Ya lo habíamos leído. 1 Corintios 14:16. Es decir, la palabra. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar es simplemente, ¿cómo dirán el amén de tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has hecho. Aleluya. Está hablando aquí el apóstol Pablo de los que hablan en lenguas. ¿Ven? Y la manera como esto se hace públicamente y qué piensa la gente que viene de afuera sobre nosotros en cuanto a eso. ¿Qué más tenemos aquí? Podrá orar en un ambiente favorable. ¿Cuál es el ambiente más favorable que usted puede encontrar para orar? ¿Cuál es el ambiente más favorable que un creyente puede encontrar para La orar? oración de mi hogar. ¿Cuál es? Las horas. ¿Cuál es el ambiente más propicio que como creyente puede encontrar una persona para orar? Nuestra habitación. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia, hermano. No es mi habitación, no es mi casa, es la iglesia. Porque no nos congregamos ahora. ¿Qué pasa cuando usted dice su casa, su habitación? ¿Qué sucede con eso? Ah, que ahí puede haber bulto también, y ahí puede haber distracción. Hay muchos que se amañan con ese tipo de cosas. Es que el mejor lugar que yo tengo para orar es mi habitación. Y nunca van y visitan un templo.
¿Eso quién lo hace? Lo hace Dios. ¿Quién lo hace? El enemigo. El enemigo. Por eso es que hay tanto neófito afuera en la calle, que cree conocer la palabra, que cree tener la razón, que cree, ¿cierto? Y no se congrega en una iglesia. Hay muchas personas así en la calle. ¿Y usted por qué no se congrega? Ah, no, es que no hay como mi casa. ¿Y usted por qué no se congrega? Ah, no, es que no hay como la habitación de mi casa. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿cuál es el lugar donde tengo yo el ambiente favorable para orar? El templo, hermano, la iglesia, la casa de Dios. Este lugar se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo, hermanos. O sea, el lugar cuenta antes que yo llegue con quién. Con la presencia de Dios, hermano. Esta es la casa de Dios. Entonces, ¿cómo voy a compararlo yo con mi habitación, con mi casa? Es que yo vivo en mi casa. No orar solo, porque también es solo orar a Dios. Claro, está bien, pero... No, eso está bien, pero yo no lo puedo coger como un elemento primario, como un hábito, como una costumbre y salirme por esa parte, hermano. No, eso es de cuidado. Por eso es que muchos terminan allá en el mundo, porque dicen, no, yo a la iglesia no vuelvo. ¿Y por qué no vuelve? Eso lo he escuchado yo a personas, hermano. Les hablo con motivo de conocimiento. ¿Y por qué no he vuelto a la iglesia? Ah, no, es que encontré en mi casa el mejor lugar para orar. Es que encontré en mi habitación el mejor lugar para orar. Y la sala de mi casa, yo leo la Biblia. Es más, invito a los vecinos y vienen y leemos la Biblia. Y yo les explico. Y no vuelve a la iglesia. Y no visita ninguna iglesia. Neófito. Creen saberlo todo y no saben nada. Son personas rebeldes que creen tener conocimiento de la palabra, mas no la tienen. La malinterpretan. Porque la tienen a su acomodo y a su amante. Neófito. Y no permiten que les corrijan. Para ellos no hay autoridad. La autoridad son ellos mismos. Y dicen, no, mi autoridad es Dios. El hombre no, la autoridad es Dios. Ahí está, neófito. ¿Podrá orar en un ambiente favorable? Claro que sí. Isaías 56:7, ¿quién nos lee, por favor? Bien, dice la palabra, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Cómo será la casa llamada? Casa de oración. Amén. Puerta al cielo. Segunda de Crónicas 6:20-21. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Crónicas 6:20-21. Dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. ¿Es el mejor lugar o no? Aquí está Dios de día y de noche. Están abiertos sus ojos sobre este lugar de día y de noche. ¿Ven? Por eso es que en este lugar se hacen cultos en el día. Por eso es que en este lugar se hacen vigilias. ¿Vigilias en qué momento? En la noche. ¿Cuántas son las vigilias? En la noche. Se hacen las vigilias. ¿Ven? Eso es. Lo que está diciendo aquí, aleluya, Salomón, cuando hizo esa oración, dedicando el primer templo que se construyó en Jerusalén a Dios. ¿Ven? Y dice así: mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo
y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Tremendo, hermano. ¿Ven? Y por eso nosotros tenemos que estar bien ubicaditos, hermano, con esa parte. Hablemos ahora de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. Usted solo. Usted solo. No nosotros, usted solo. Yo solo. Yo soy la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros es la iglesia de Cristo. Amén. ¿Lo tenemos claro, hermanos? La iglesia de Cristo es el cuerpo, la habitación de Dios, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo, divinamente señalada para el cumplimiento de la gran comisión. Ya lo leímos en Marcos 16:15. Cada convertido nacido del Espíritu Santo es miembro de la gran asamblea general o iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Amén. Efesios 1:22 y Hebreos 12:23. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, Dios pues de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Está hablando de quién? Está hablando del Padre. ¿Qué hizo el Padre con el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo con su Hijo? Dice aquí la Escritura, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, desde el verso 17, empieza a hablar. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo. ¿Está hablando de quién? Del Padre. Dios Padre, está hablando el apóstol Pablo, está diciendo el Padre hizo todo esto y operó en Cristo. Hay que entender lo que leemos, hermanos. Hay que entender lo que leemos. Y dice, sigue diciendo, la cual operó, o sea, la grandeza de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre, hermanos. No nos cansemos de repetirlo, por favor. El Padre resucitó al Hijo, hermanos. Amén. Resucitándole, dice aquí la Escritura, de los muertos y sentándole ¿a dónde? A su diestra. ¿Quién sentó a Jesucristo a su diestra? El Padre. Dios Padre. Dios Padre. En los lugares celestiales. Sobre todo ¿qué? Lo sentó ahí. Sobre todo ¿qué? Principado. ¿Qué más? Y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. De Cristo. Y lo dio ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo
todo lo llena en todo. ¿Estamos claros, hermanos? La palabra es hermosa, pero tenemos que aprender a leerla y entenderla. Amén. Está hablando aquí el apóstol Pablo de una manera tremenda de el Señor Jesucristo y todo lo que hizo Dios Padre a través de su Hijo. Y Dios Padre colocó a nuestro Señor Jesucristo como cabeza mía. Yo soy iglesia, pero ¿quién es mi cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Esta es la iglesia? ¿Esta es la iglesia? Esta no es la iglesia. Este es el lugar donde nos congregamos. La iglesia es usted y soy yo. ¿Lo entendemos, hermanos? Por favor. La iglesia de Cristo. Somos cada uno de los creyentes. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Dice aquí la Escritura, a través del apóstol Pablo, la cual es su cuerpo. Usted y yo somos miembros de ese cuerpo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Usted puede ser un dedo, puede ser una mano, puede ser un pie, puede ser un brazo, puede ser una, aleluya, pierna, puede ser. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Lo entendemos, hermano? Pero ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Es Cristo. Es Cristo. Cristo es el que, aleluya, tiene todo el completo control sobre su iglesia. ¿Y por qué Cristo? Porque Dios le hizo todo. ¿Quién es la cabeza de Dios? ¿Por qué Cristo? Porque Él fue el que pagó el precio por la iglesia. Nosotros somos, hermano, el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por usted y por mí. Amén. Por eso Él es la cabeza de la iglesia que Él formó, fundó y pagó un precio para que fuese ¿qué? Salva. Y por eso Él va a recibir esta iglesia por la que Él murió, la va a recibir en las nubes. Amén. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia al cielo. ¿Y cómo va a subir esa iglesia? Limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. Pero la gente no lo entiende así, la gente no lo ve así. La gente piensa que iglesia es cualquiera. El borracho dice que va para el cielo. ¿Y qué es iglesia? Todo, aleluya, lo que incluya pecado no entrará en el cielo, hermanos. No será llevado al cielo. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación, dice la palabra. Eso no va a entrar al cielo, hermano. O sea, el mundo está equivocado. El mundo está completamente equivocado, errado. La iglesia de Cristo es un pueblo. La iglesia de Cristo es un pueblo. ¿Un pueblo qué? Redimido por la sangre de Cristo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque pagó por nuestros pecados. ¿Qué hace la sangre en el creyente? Limpia. Limpia. ¿Qué limpia? El espíritu. El pecado. La sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados, hermano. Amén. Sí, amén. Pero eso es lo bonito, hermanos, ¿cierto? O sea, poder leer, vuelvo y repito, y entender lo que leemos. La iglesia de Cristo es un pueblo separado del mundo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Segunda de Corintios 6:16, ¿qué dice? Y otro que busque, primera de Juan 15 al 17. 3:16. Segunda de Corintios 6:16. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí?
6. ¿Y a qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Estamos de acuerdo? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabanzas. Amén. ¿Sí? Primero Juan Corintios. 17. Gracias. Primera de Juan 2, 15 al 17. Lo tengo. ¿Sí? 2:15 al 17. ¿Cómo dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es el nuevo mandamiento. Esa es la manera de nosotros poder interpretar, amados hermanos, la separación del mundo. ¿Por qué separados? ¿Por qué separados? En las cosas del mundo. ¿Por qué separados? Porque es que las cosas del mundo no le agradan a Dios y nos alejan de Él. ¿Por qué separados? ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? ¿Qué pasa, hermano Orlando, cuando venimos a Cristo? Nacemos de nuevo. El Señor nos llama a la santificación. El Señor santifica. Y si el Señor santifica, ¿qué significa santificación? ¿Qué significa? Consagrado a Separado, apartado, para un propósito con Dios. Para un propósito de Dios, con su vida y con mi vida. ¿Amén? Entonces, por eso nosotros no practicamos lo que hace el mundo. Y no vivimos lo que vive el mundo. Amén. Somos personas que diferentes. Y Pablo dice, creo que es en Colosenses, que somos ciudadanos de ¿dónde? Del cielo. Somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía es o está en ¿dónde? En el cielo. Amén. Dedicados a Dios, Romanos 12:1. Juan 20:31, ¿quién me lo busca? Y Tito 2:11 al 14. Y terminamos con esto hasta ahí. Romanos 12:1 y 2. ¿Quién lo busca, por favor? Juan 20:31. Tito 2:11 al 14. Esa es la palabra Romanos 12. 12:2. Amén. 1 o 2. Romanos 12:1 y 2. Dice la palabra, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. aleluya, gloria a Dios, dedicados a Dios, que cree en el Evangelio. La iglesia de Cristo es un pueblo dedicado a Dios, que cree en el Evangelio. Juan 20:31, ¿qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Que es de parte del propósito de Dios. Una tarea fácil. Estamos hablando de creer en el Evangelio. Entonces vamos a los 4 evangelios. Vamos a los 4 evangelios. La tarea es sobre los 4 evangelios. ¿Cómo presenta cada evangelio a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo presenta cada evangelio a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Terminamos con Tito 2:11 al 14. ¿Quién lo tiene? Yo, por favor. Y practica los preceptos cristianos. La iglesia de Cristo es un pueblo que practica los preceptos cristianos. Practica. Entonces nosotros, si practicamos, quiere decir que no solamente ¿qué? ¿Somos qué? Somos
solamente oidores, como dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, o Jacobo, sino también somos hacedores, no solo oidores, sino hacedores. ¿De qué? De la palabra. Aquí dice claramente la iglesia de Cristo es un pueblo que practica los preceptos cristianos. ¿Cuáles son los preceptos? Todos los mandamientos. Amén. De que nos hable la Escritura. Tito 2, 11 al 14. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y purificar para sí un pueblo propio. ¿Quién es su dueño? Cristo. Mi dueño es Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Amén. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo a través de Tito. Amén. Dice aquí: a Tito, explicándole en esta epístola, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Amén? No religioso. Aquí no dice religioso, dice celoso, no religioso, de buenas obras. Un pueblo propio, hermanos. Eso es lo que dice aquí. O sea, que practica los preceptos cristianos, todas las enseñanzas de la palabra, los mandamientos, los debemos poner por obra en nuestra vida para testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente no hable, aleluya, del Señor. Dejemos hasta ahí, amados hermanos, y continuamos con la ayuda del Señor la próxima clase, si el Señor nos presta la vida y no ha venido. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche te presentamos de una manera especial todo el honor y toda la honra, Dios mío. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad, Señor. Gracias, Dios mío, Rey, permitirnos estar en tu casa, Padre Celestial, en esta hora. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias, Dios mío, por enseñarnos, gracias, Padre Celestial, porque podemos aprender cada día más y más de tu palabra, Padre amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que se han esforzado esta noche en venir, Señor, a tu casa, a esta clase de instrucciones bíblicas. Padre Celestial, bendice mi vida, Padre amado. Llévanos en paz y en seguridad en esta hora a nuestros hogares, guárdanos de todo mal y de todo peligro. Quédate en tu casa, Señor, guardando y protegiendo este lugar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Dios mío. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, amén. Dios les bendiga a todos y podemos saludarnos.